Zamacueca es un cuadro que pertenece a la Embajada de Chile en Londres, ¿no? Por lo tanto, como obra literalmente le pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque las embajadas pertenecen al Ministerio y el Ministerio pertenece al Estado. Por lo tanto, es una obra de posesión fiscal a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en esta legación chilena. Lo cual me parece una soberana desparpajo o tontera, porque un cuadro de esa iconografía, primero que todo, debería estar en el Museo Histórico. Al lado de la abdicación de O'Higgins, porque son los dos cuadros iconográficos más conocidos de Manuel Antonio Caro, uno de nuestros primeros pintores nacionales de la primera mitad del siglo XIX. Antes de la creación de la academia, incluso es ese pintor, imagínate la relevancia. Esa es la primera identificación. Lo que tenemos aquí en Santiago visible son copias de la Zamacueca. Una tanto hecha en tela, como las reproducciones que tú encuentras en las tradicionales historias del arte, que se han publicado, que esas son láminas, y que no le hacen justicia, definitivamente. Porque una reproducción nunca es tan exacta como la obra. En una reproducción se pierden cosas y se ganan cosas. Lo que se gana es la comunicación visual masiva y lo que se pierde es la realidad de la pintura. Toda reproducción te hace perder la sugerencia, por ejemplo, de la tercera dimensión. Porque en la pintura eso primero es una acción mentirosa, pero es una verdad plástica. Cómo el artista genera espacio a través de la sugerencia visual, degradando tonos, qué sé yo, de acuerdo a las mil formas como los artistas tradicionales hacían. Por lo tanto, ganamos en difusión de la Zamacueca, en el caso de los libros, en el caso del museo, qué sé yo, que una copia, llamémosle didáctica, para no pecar ni insultar al copista, que además fue un gran historiador del arte chileno, así que mejor ni siquiera tocarlo. Alguien se podría ofender. El tema es que ver el cuadro, este cuadro o cualquier otro, en su real dimensión, tú te puedes situar en la abdicación de O'Higgins, que es el mismo autor, frente al cuadro y llevar una lámina de la reproducción y jugar a lo que se llama las asquerosas comparaciones. Y te vayas a dar cuenta que las lecturas de los espacios, de los personajes, de los colores, de las tonalidades, de las sutilezas del arte, en una reproducción se van literalmente a la mierda. Queda apenas un esbozo de lo que hay ahí. Ahora, lo que Benjamin llama el aura. El aura, claro. Perdís el aura, perdís el contexto, perdís mil cosas. O sea, pictóricamente eso tiene respuesta. De hecho, es lo que yo hago en mis estudios, mis análisis. Es justamente ese tipo de cosas, que tiene que ver con el programa iconográfico de la imagen, para entrar en territorios duros. ¿Ya? Toda pintura tiene un programa iconográfico. Y hay partes que son gruesas y hay partes que son finas. Las gruesas permanecen en la reproducción, las finas, chao. Esa finura es el aura benjaminiana. Es para ir haciendo la correspondencia. Con respecto a la Zamacueca, y esto fue hace muchos años atrás, ya eran 20 probablemente, ya perdí la cuenta, tendría que buscar en los archivos la fecha, que quedaron en la otra oficina, seguramente los tiene mi ex socio, si es que se acuerda cómo se llama, pues está con Alzheimer. Nosotros ganamos una licitación, ¿no? Como cualquier oficina dedicada a la conservación, restauración y todo lo que son consultorías para obras de arte, seguros, transporte, embalaje. Y ahí en esa oficina hicimos harta pega. Restauramos gran parte de la colección del Museo Histórico, parte de la colección del Banco Central, embalé toda la colección del Banco Central, imagínate lo que es embalar. Trabajé 7 fines de semana completos, sábado y domingo, embalando desde un jarrón chino original hasta el retrato de Mariano Engaña pintado por Momo Sampo, que es una de las obras más valiosas que hay ahí, el año 1853 creo. Bueno, y esto fue un llamado, una invitación a las pocas oficinas que habíamos en esos años, te estoy hablando de los años 80, finales de los 80, comienzo de los 90, que era una oficina con trayectoria y larga, ¿no? Y nosotros, tú sabes, una licitación por invitación,
Tú tienes que hacer una oferta de acuerdo a lo que ellos necesitan, una oferta económica y un procedimiento. Y tuvimos la suerte de llevarnos nosotros, de ganar esa oferta. Nos ganamos esa licitación y que consistía en lo siguiente, evaluar una obra de arte perteneciente al patrimonio nacional, perteneciente al patrimonio público, fiscal, evacuar el informe del estado de conservación, diseñar un embalaje para transporte aéreo, que es distinto si fuera por barco, contratar seguros de salida, viaje y llegada, y lamentablemente no consideraba, y yo soñaba con eso, ir a recibir la obra a Londres, con gastos pagados, pero me dijeron que no. Yo no conozco Londres, así que me quedé con las ganas. Yo habría ido hasta colgar el cuadro, te digo, sinceramente, aunque me hubieran alojado en la pieza bueno, si es la pieza de la mayordoma, y es una inglesa interesante, yo digo que bueno, ya. Claro, yo no soy muy fijado. Bueno, el tema es que cuando se nos avisa que nos dieron la dimensión del cuadro, pensamos que era un cuadro nomás. Y llegamos allá y nos atiende la persona indicada y nos dice, mire, el cuadro que debe transportarse de este estamento público a otro estamento público fuera de Chile, a Londres, es una obra del pintor Manuel Antonio Caro y que se llama La Zamacueca. Ah, diantre, dije yo, un cuadro que no conozco en su dimensión real, porque yo lo daba hecho por el que estaba en Londres. Así que ahí en las oficinas del Ministerio de Defensa me pusieron unos pelados, uno de ellos un carpintero de primera, oye, muy bueno el cabro, 25 años, pero con unas manos para trabajar en la madera, oye, espectacular, porque yo diseño el embalaje, pero no voy a estar cortando los palos, pues bueno. Así que me tenía todo y con los 4 peladitos ahí embalamos. Primero evaluar la obra, eso me llevó un día completo. Establecer el estado de conservación. Está impecable, para mi desgracia, porque yo pensaba restaurarla. Pues, está impecable, la habían cuidado como guagua. Una guagua como neonatología, una cosa así. Así que revisé el marco, estaba todo y no había nada que hacer, pues bueno, o sea, limpiarla, pues eso lo pueden hacer en Londres, me dijo, y no está a cargo nuestro, me dijo el oficial que me atendió, el oficial administrativo. La cuestión hoy es que la obra, al día siguiente, bueno, ya el embalaje estaba terminado, lo revisé, cumplía con todos los requisitos, medida por medida, tipos de tornillos, manijas de agarre, sistemas de plumavit para acolchado en plancha y sistemas de plumavit en pelotita. Imagínense, pelotitas de plumavit para acolcharlo, burbuja, estaba todo. Entonces sí que agarramos el cuadrito y lo pusimos dentro de la cajita. Y con mis bendiciones y mi profundo dolor, yo cerré la tapa. Es como cerrar a un amigo que se va a un cajón, güey. Porque en esos 2 días hice amistad con el cuadro. Pude leer cosas que no he visto en la reproducción. Lamentablemente, el banco fotográfico que hice quedó en el archivo de la otra oficina. No quedó en mi poder, porque yo disolví el año 2001, disolví mis 2 oficinas que tenía en el centro. Una en el fondo de la Plaza del Mulato Gil de Castro, donde está el Mavi ahora. Todo ese terreno era nuestro. Teníamos una oficina de 600 metros cuadrados, guacho, repartido en 4 plantas, con 16 personas trabajando adentro. Y después de almuerzo atendía a la otra que estaba en la calle Rosal, de 2 plantas, más chicas, 200 metros cuadrados. Por ahí mismo. Ahí mismo. Así que, como te digo, despedimos con mucho dolor adentro de la cajita, pero tuvo que partir al lugar que le pertenece oficialmente, fíjate. Ahora, yo creo que el gobierno de Chile, no sé si o el que venga, yo creo que es una tarea de poner en las embajadas obras importantes, pero de patrimonio actual. Hay tanto artista, no emergente, pero consagrado, de suma importancia, que puede estar allá y que están vivos y que están produciendo y que tienen una cantidad de obras importantes. Francisco de la Puente, que ya murió lamentablemente, mi gran amigo, ahí mismo estuvo sentado Pancho. Aquí teníamos las tertulias, aquí en esa mesa donde tuve los cuadros, sacábamos los cuadros y poníamos botellas. Habían 4 o 5 artistas aquí sentados conversando en una tertulia entre amigos, pero hablando de arte. Esas reuniones las echo de menos ya. De hecho, inauguramos este taller con ellos cuando lo armé. Nos faltó el rito, pero uno de ellos se murió, así que igual. Volviendo al tema de la Zamacueca,
el gobierno algún gobierno va a tener que hacerse cargo de esto, de que esa obra, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que debiera ser su propietario por la embajada, haga un cambalache, traiga esa obra y la ponga en el Museo Histórico o en el Museo de Bellas Artes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es una obra iconográfica. O sea, cuando se habla de la historia de Chile, hay muchos libros que te mencionan eso dentro de lo vernacular. Y se llama Samacueca, no se llama cueca. Y ahí hay toda una cuestión iconográfica que los chiquillos de colegio tienen que estudiar frente al cuadro, no frente a la lámina. No digo que la lámina sea mala, pero no es lo mismo. Educar la vista se educa como cualquier cosa. Y te voy a leer un párrafo sumamente importante de lo que estoy analizando. Fíjate, estoy trabajando en el proyecto Fondesit en este momento, en análisis del discurso sobre lo que escribió Pedro Lira de la Exposición Internacional de 1910. Aquí están las críticas de esa época. Todas extraídas desde, imagínate cómo, bueno, Biblioteca Nacional. Y en pantalla. Y ahí tengo todo el archivo. ¿Y cómo le gusta a usted? Rayadito, escritito, porque fotocopia sin rayar para mí es sospechosa. El no ha leído nada. Mira cómo termina Pedro Lira dice aquí. Veamos primero los conjuntos. Tratemos de percibir las grandes líneas del vasto problema que tenemos ante la vista. Empeñémonos por conocer el campo donde vamos a operar. Y una vez que sintamos nuestro espíritu preparado para ello, pasaremos más adelante con fundados motivos de acierto en nuestras apreciaciones. Seamos humildes y aprendamos a desconfiar de nuestra primera impresión. Persuadámonos de que se aprende a ver como se aprende a hablar, a leer como se aprende todo. Esa es la recomendación que le hace Pedro Lira, pintor chileno y crítico de arte, a los que van a ir a ver la exposición del centenario de 1910, donde se presentaron más de 1000 cuadros. Con esto pasa lo mismo. Ya, tú, supongamos que como diseñador trabajaras en un texto de historia de Chile, y el profesor de historia que ha escrito ese texto, o los profesores te dicen, mira, las imágenes tienen que ser de obras de arte. No quiero que se dibuje, tomen obras de arte del patrimonio, y te dicen la Samacueca. Ya, queda la Samacueca puesta en el libro. Reproducción de la reproducción. Potencia icónica al doble, como diríamos en semiótica. ¿Cuánto ha perdido la segunda reproducción de la primera? ¿Y cuánto ha ganado? ¿Qué gana, qué se pierde? Más se pierde que se gana. ¿Y qué pasa si ese profesor de historia después te dice, no importa, pero esta es la referencia, porque yo voy a llevar a los niños al museo? La actividad didáctica es que vayan al Museo de Bellas Artes, después de aprender lo que han aprendido, frente al cuadro y quizás con uno de los guías del Museo Histórico, porque hay profesores adentro, pueden hablar frente a la Samacueca. Yo cuando enseñaba pintura chilena en otras universidades, y en la Chile también, las clases de mis alumnos de restauración del postítulo de la Chile se hacían dentro del Museo Histórico. De hecho, la conservadora en jefe del museo es una ex alumna mía, que estudió arte primero y después hizo el postítulo de restauración en la Chile. Entonces, cambia la fisonomía. De ahí la importancia de que esa obra esté aquí y no allá. Allá, ¿quién la podría ver? Yo no sé en qué parte de la embajada está. No sé si están las dependencias del señor embajador, ni siquiera los que van a renovar pasaporte para venir la van a ver. Pues, bueno. ¿Qué le interesa a un inglés ver ese cuadro? Cuando está pintado, Manuel Antonio Caro fue un muy buen pintor, pero si lo ponía al lado de un pintor inglés, kindergarten, pues, bueno. Ya, kinder. Hay defectos constructivos, hay ciertas cuestiones que no dominaba el maestro. Y lo pone al lado de un Sargent o cualquiera de los grandes maestros de la misma época, puta, no lo dejan ni para la mención honrosa de las exposiciones. Pues, bueno. Entonces, pero no es el valor que te estoy hablando, es el valor iconológico e iconográfico. Es el logos de la imagen y es la grafía de lo que ella representa. Eso, y yo creo que hace que el cuadro se constituya como una obra relevante. Y no da lo mismo que él lo tenga, en este caso. El propietario en este momento, ¿quiénes? Porque no son propietarios, son del Estado de Chile. ¿Quiénes deberían ser sus guardianes? O es el Museo Histórico Nacional, que es mi primera categoría, o en segunda categoría el Museo Nacional de Bellas Artes. Si yo tuviera que decidir, Museo Histórico, en el sitio que le corresponde.